Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Acá les dejo la segunda parte de fármacos antihipertensivos, que son los antagonistas de calcio y los agonistas de potasio. Recuerden estos dos términos importantes. Cuando nosotros decimos antagonista es un bloqueo y cuando decimos fármacos agonistas son fármacos que estimulan. Así de que si yo digo antagonistas del calcio, me estoy dando cuenta que eso sería en mecanismo de acción un bloqueo de los canales de calcio. Mientras que si yo digo agonistas, me estoy dando cuenta por mecanismo de acción que sería estimular los canales de potasio. Entonces, para que tengan en claro, ¿verdad?, esos dos términos. De manera general, les dejo el calcio es necesario para la contracción muscular, para la activación e inactivación de las enzimas y obviamente también para la formación y crecimiento de los huesos. Así que el calcio es necesario, más que todo nos ayuda a nivel muscular, a nivel óseo y enzimático. Aquí les puse los fármacos antagonistas del calcio, son fármacos utilizados para tratar la hipertensión arterial y algunos que se pueden utilizar para las anginas de pecho. Permiten, obviamente, ¿verdad?, en su mecanismo de acción, como son antagonistas, permiten el bloqueo, en este caso, antagonistas de calcio, el bloqueo de los canales de calcio, conocidos también como calcio antagonistas. Es el mismo término para decir antagonistas del calcio o bloqueantes del calcio. Se clasifican como fenil-alquilaminas, se clasifican como dihidropiridinas y se clasifican como benzodiazepinas. Benzodiazepinas, no me lo confundan con benzodiazepinas. Entonces, más que todo para que miren acá, que tengan cuidado y que una palabra me cambie el término de la clasificación. No es lo mismo benzodiazepinas que benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son utilizadas como calmantes, como relajantes, inclusive para tratamientos anticonvulsivantes, y las benzodiazepinas son conocidas y utilizadas para tratamientos de antihipertensión. Aquí tienen la clasificación. Dentro de la fenil tienen al verapamilo. Dentro de las benzodiazepinas, esto no lo hice yo, esto aquí se les fue por error de digitación a los que hicieron la imagen, es con T. Tienen al diltiazem, acuérdense que son benzodiazepinas, y tienen a las dihidropiridinas con primera generación, segunda generación y tercera generación. Dentro de la primera generación tienen a nifedipina, muy utilizada, ¿verdad?, frecuentemente. En la tercera generación tienen a su otra hermana, que sería la amlodipina, son propiamente de este mismo grupo. Tienen la segunda generación la isaripidina, la nicardipina y la felodipina. Todas las pinas son las dihidropiridinas, para que ahí pues no se me confundan. Y aquí tienen el mecanismo de acción. De manera general, lo que ellas hacen es unirse a los receptores del calcio, los bloquean y obviamente al bloquear la entrada de calcio al interior de la célula, claramente si el calcio no entra nos va a producir un efecto hipotensor porque obviamente no está entrando al interior de la célula. Aquí les puse el verapamil o el verapamilo y el diltiazem deben atravesar la membrana para unirse a sus receptores. Aquí tienen, ellos deben de entrar, pero obviamente para poder entrar necesitan bloquear los canales de calcio. Por eso aquí les pusieron en imagen el bloqueo del calcio, por eso me gustó y se las puse, bloqueo de calcio, que va a impedir la entrada de este ion para poder dejar entrar a los medicamentos y obviamente producir la relajación, en este caso relajación cardíaca, relajación a nivel del tejido muscular, que obviamente mis arterias que estaban contraídas, recuerden que la vasoconstricción es la contracción de las paredes arteriales o la contracción de las arterias, y obviamente si yo detengo lo que está produciendo la contracción o la vasoconstricción, obviamente voy a tener vasodilatación o relajación arterial. Entonces, las dihidropiridinas se unen a sus receptores localizados en la superficie del canal, en este caso el canal de calcio, que obviamente al bloquearlo y no entra el calcio, no genera contracción, al contrario, genera relajación. Entonces, aquí por eso les puse dentro de los efectos, el principal es el efecto antihipertensivo, me disminuye la entrada de calcio y me va a disminuir también que la célula muscular lisa esté contraída.
así que son considerados como potentes vasodilatadores. Les digo de primas a primeras, no utilizamos estos medicamentos, por ejemplo, lo que es la verapamil, el diltiazem, los van a ver que ustedes que se utilizan más de uso intrahospitalario, más en pacientes que no se han podido controlar con los medicamentos orales y que han llegado a hacer una crisis hipertensiva y obviamente se ingresan y lo van a ver en la UCI con una crisis hipertensiva y se utiliza el verapamil o el diltiazem. También en el caso de la nifedipina, el amlodipino, son excelentes antihipertensivos, pero no se utilizan, mejor dicho, en pacientes hipertensos de primera línea, sino en pacientes hipertensos crónicos, porque sabemos que son potentes vasodilatadores y a veces hay grados de hipertensión que solamente con corregir, sobre todo si es una persona joven, con grados de hipertensión y tal vez fuma, tal vez bebe, entonces le tenemos que aconsejar cambiar un poco el estilo de vida para obviamente regular sus cifras de tensión arterial y no vamos a caer al uso de este tipo de medicamentos de primas a primera. Por eso se los doy en segunda clase de antihipertensivos porque no son de primera línea, no son de primera opción. Para eso tenemos los IECA y los ARA2. Entonces, aquí les dejo también las dihidropiridinas, como la amlodipina, la nifedipina, producen rápidas, son rápidos. Hay que tener mucho cuidado porque el paciente que lo va a tomar por primera vez se le tiene que explicar que lo va a desvanecer, que le puede causar mareos, que le puede causar dolores de cabeza. Entonces, tenemos que saber en qué momento también se lo vamos a mandar, no es a cualquier hora, no se recomiendan en ayuna, se recomiendan siempre, más que todo en horas de más calor, que nos va a ayudar a hacer un buen efecto antihipertensivo y obviamente después que el paciente se alimenta o inclusive por la noche. Yo lo utilizo la amlodipina por la noche combinado con otros antihipertensivos en pacientes hipertensos crónicos difíciles de controlar y que obviamente pues he tenido un buen resultado, pero para eso uno tiene que conocer, para poder hacer estas combinaciones, uno tiene que conocer cuáles son de acción rápida, cuáles son de acción prolongada y en qué tiempo del día el paciente puede tener una mejor manera de consumirlos. Entonces, obviamente producen rápida y pronunciada. Cuando decimos pronunciada es que son potentes y potensores. Reducción de la PA, que es presión arterial, la cual activa mis vasoreceptores aumentando la vasodilatación. Aquí tienen un vaso sanguíneo con calibre normal y aquí como se observa con una vasodilatación aumenta su grosor, aumenta su calibre y obviamente la sangre se desplaza con mayor espacio. Entonces, eso es lo que yo quiero producir con estos medicamentos. Aquí les dejo el verapamilo y el diltiazem producen una menor activación, así que son un poquito más seguros. La nifedipina y la lodipina pueden llegar a ser peligrosos si no los sabemos utilizar, vuelvo a recalcar, porque obviamente son de efecto rápido y un efecto hipotensor potente. Entonces, en el caso del verapamilo y el diltiazem producen una menor activación. Pueden producir ligera bradicardia que puede ser controlada y pueden producir depresión de la conducción auriculoventricular, es decir, que a nivel cardíaco, a nivel de la conducción, me la puede enlentecer o causar la bradicardia. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando ya nos están produciendo mucha bradicardia, hay de dos maneras, o bajamos dosis o lo empezamos a suspender y utilizamos otras alternativas, porque obviamente si el paciente tiene, por ejemplo, es un paciente con problemas de ritmo cardíaco, como por ejemplo que me haga bradiarritmia fácilmente, entonces no voy a utilizar estos medicamentos sabiendo que me pueden producir una bradicardia. Dentro de otros efectos, aparte de antihipertensivo, lo usamos como antianginosos, como antiateroesclerótico, que es decir, para tratar de disminuir la resistencia vascular periférica producida por las placas de grasa. También lo podemos utilizar en tratamiento de los fármacos antiarrítmicos de manera coadyuvante, como natriurético, es decir, para eliminar el exceso de sodio a través de la orina, y como antiagregante plaquetario. Así que tienen esos otros efectos que pueden producir estos medicamentos. Recuerden que efecto es algo que yo espero, algo bueno que el medicamento me produzca y que de lo cual yo me puedo valer para utilizarlo. Pero en el caso de reacciones son casos de algo negativo, algo que yo no debería de utilizar porque obviamente en este caso, cuando hablamos de
reacciones es algo negativo que el medicamento me puede producir y más bien me puede empeorar la condición de los pacientes. Entonces, para que no me confundan reacción con efecto. Dentro de las farmacocinéticas son buenas al momento de absorberse intravenosamente, su efecto aparece más rápido, ¿verdad? Y las concentraciones en el plasma, el pico máximo lo puede alcanzar a la hora o a las 2 horas en dependencia de la dosis y la vía de administración que estamos utilizando. El metabolismo en el hígado, específicamente en el citocromo P450, como muchos de los o la mayoría de los medicamentos se metabolizan en ese citocromo, y la eliminación mediante metabolitos inactivos por la vía renal o a través de la orina. Dentro de las reacciones o las RAM, reacciones adversas medicamentosas, tienen las digestivas de intolerancia como náuseas, vómitos, estreñimiento. Dentro del sistema nervioso, sedación, depresión nerviosa, parestesia, que es adormecimiento de los miembros de las manos, hormigueos o sensación de hormigueos, como les estaba diciendo. Dentro de las vasculares podemos tener alteraciones de flushing o que el paciente se siente sofocado, inclusive que se observa roja la cara, eso es un flushing. Producido por la vasodilatación que producen estos fármacos, dolores de cabeza, las cefaleas producidas también por la vasodilatación, congestión nasal y edemas. Dentro de las cardiopresoras podemos tener problemas de bradicardias, inclusive bloqueo de la conducción auriculoventricular y los problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, eso significa ICC. De los usos clínicos como antihipertensivos, como antiarrítmicos para los problemas de anginas, problemas cardíacos y por el efecto antiagregante plaquetario también lo podemos utilizar como en el caso de aspirina para prevenir infartos. Entonces ahí tienen los usos. En el caso de nifedipina, ahí les dejo de cada una, ¿verdad? La absorción, los porcentajes de su absorción y obviamente pues el uso. En este caso la nifedipina es una de las más utilizadas, le siguen la lodipina, las concentraciones séricas que nosotros podemos alcanzar, que se observan en aproximadamente 6 a 12 horas, por eso la podemos utilizar 2 veces al día, inclusive hasta 3 veces al día en dependencia de la necesidad. Cosa que les digo, se puede utilizar una al día o 2 al día, preferiblemente, pero esa decisión la va a tomar el cardiólogo, el médico que está viendo al paciente según la necesidad y según los grados de hipertensión y el control que lleve este mismo. En el caso del verapamil y el diltiazem, como les decía, son de uso intrahospitalario, si acaso se consumen en tabletas también, pero obviamente pues tienen vidas un poco más cortas. Sí son más seguras que utilizar que amlodipina y nifedipina si las comparamos. Estas primeras dos son mucho más potentes, más vasodilatadoras, pero de igual forma se utilizan siempre con vigilancia. Aquí les dejo los agonistas del potasio, esto es la otra clasificación de antihipertensivos. Son fármacos que estimulan la apertura de los canales de potasio, son muy útiles como antihipertensivos, ya se sabe, ¿verdad? Por sus efectos vasodilatadores que pueden ser potentes. Dentro de ellos tienen uno de los más comunes, lo que es la hidralazina, tienen el diazóxido. Aquí les puse generalmente estos fármacos me van a hacer una hiperpolarización de la membrana. Cuando decimos hiperpolarización, si hablamos en términos de fisiología, nos ayuda a estimular las cargas eléctricas positivas que se encuentran en el interior de la célula. Por lo tanto, la célula se va a mantener más excitada o más activa. Entonces, esa hiperpolarización de la membrana la hiperpolarización nos ayuda, disculpen, nos ayuda más que todo a lo que es el ingreso de lo que es la disminución de cargas. Esto sería, por ejemplo, en el caso de las curvas del potencial de acción, cuando nosotros estudiamos la hiperpolarización, es la disminución, aclaro ahí, no se me confundan, disculpen, se me cruzaron los cables, ayuda más que todo a disminuir la cantidad de electrones negativos, es decir, que estamos dejando nuestra célula más inactiva, nuestra célula más en reposo, más inhibida, por así decirlo. Entonces me ayuda a disminuir la apertura de los canales L de calcio y me va a conllevar a producir en las arterias una vasodilatación. Acuérdense que la vasodilatación es igual a decir hipotensión, vasoconstricción igual a decir hipertensión. Entonces, si yo digo que mis arterias están contraídas, yo tengo más alteración de o mejor dicho, más alteración de
hipertensión o de aumento de presión arterial. Pero si mis arterias están vasodilatadas o que tienen mayor calibre, entonces esto se traduce en hipotensión o disminución de la presión arterial. Siempre les voy a repetir eso, entre más lo repitan, más se les pega. Dentro de los efectos del diazóxido aumenta la frecuencia y la demanda del oxígeno. ¿Por qué? Porque obviamente me causa vasodilatación. Me puede hacer retención de agua, me puede hacer retención de sales y me puede favorecer los edemas. Así de que generalmente el diazóxido nosotros lo utilizamos más para caso de uso intrahospitalario porque sabemos que el efecto vasodilatador es potente, tan potente que me va a hacer retención de agua y me va a hacer la aparición de los edemas, así que no lo puedo utilizar por mucho tiempo prolongado, precisamente por esas dos cosas. Dentro de las otras reacciones, náuseas, vómito, enrojecimiento cutáneo, retención de agua y de sales, problemas de dolores de cabeza, problema de hiperglicemia, así que hay que valorar el paciente diabético hipertenso con el uso del diazóxido. No lo podemos utilizar porque dentro de su mismo mecanismo de acción me favorece la hiperglicemia o aumento del azúcar en la sangre. Dentro de los usos clínicos, tratamiento, como les decía, de emergencia, no lo vamos a utilizar de manera ambulatoria y lo podemos utilizar como tratamiento para los insulinomas porque el insulinoma es una presencia de células que me producen mayor cantidad de insulina y la insulina me produce hipoglicemia o bajada de la glucosa. Entonces, recuerden que este fármaco me sube el azúcar, entonces yo puedo utilizarlo para tratamiento de insulinomas, que es el que me hace el efecto contrario. Entonces, otro de los fármacos que pertenecen a este grupo es el nitroprusiato, es un tratamiento de mayor uso en la UCI porque es un vasodilatador potente, no lo podemos utilizar de manera ambulatoria. Recuerden que estos fármacos producen mayor dilatación de los vasos sanguíneos, es cierto, me van a bajar la presión, pero me la pueden bajar de un solo y de manera brusca, entonces es de uso intrahospitalario. Permite la activación de ON, que es óxido nitroso. El óxido nitroso normalmente me activa la ciclasa del guanidilo y esto me aumenta el GMP cíclico, que esto es una especie de regulación que me ayuda a subir la presión arterial. Entonces, en este caso, si yo vengo y utilizo este medicamento, me va a causar relajación del músculo liso de las arterias y esta relajación del endotelio o del músculo liso de las arterias me conlleva a una hipotensión o disminución de la presión arterial. Dentro de los efectos básicos, disminuye las presiones capilares de los pulmones, mejorando los signos de congestión pulmonar, así que también lo puedo utilizar en hipertensión pulmonar. Disminuye la resistencia vascular periférica y la presión arterial, causando hipotensión. Dentro de la farmacocinética, su uso es vía intravenosa nada más. Sus efectos inician rapidísimos, entre 1 a 2 minutos después de haber sido administrado en bolo. Persisten solamente de 3 a 5 minutos, por lo tanto son efecto corto y es altamente tóxico, porque cuando él se metaboliza, lamentablemente el nitroprusiato nos va a producir en nuestro hígado cianuro. El cianuro es un compuesto veneno, la cual es altamente tóxico y nos puede conllevar a la muerte. Nos va a causar una rodanasa hepática, que es una enzima, la cual me va a metabolizar el cianuro y me lo convierte de cianuro en tiocianato, que es un metabolito, y que lamentablemente en este caso el tiocianato es un metabolito tóxico también, y me puede causar la eliminación en mis riñones, o sea, mi cuerpo puede quedar, por más de que yo utilice una sola dosis de nitroprusiato y que la voy a eliminar en 3 a 5 minutos, lamentablemente ese tiempo que es corto es el efecto que me produce el medicamento, pero en mi organismo voy a quedar con los metabolitos de tiocianato hasta por 3 días o 72 horas. Por eso no podemos estar utilizando tanto nitroprusiato, sobre todo en la UCI. Generalmente con una dosis o 2 dosis los pacientes resuelven, solamente que sean hipertensiones malignas o hipertensiones muy rebeldes podemos pasar encima de esto, y aunque causemos una intoxicación por tiocianato, porque ya sabemos que se elimina tardíamente, pues podemos tratar de revertirlo antes de intoxicar de un solo al paciente. Entonces, dentro de otras reacciones, la hipotensión arterial, las náuseas, vómitos, palpitaciones, traducidas también como bradicardia o disminución del ritmo cardíaco, ansiedad, síncopes, que son desmayos, toxicidad,
que varía desde el delirio, desde las arritmias, los mareos, la confusión y las alucinaciones. Dentro de otro fármaco muy importante, la alfametildopa, la van a ver de mayor uso en lo que es ginecobstetricia, conocido también como metildopa. Se utiliza para los casos de hipertensión o de los síndromes hipertensivos en el embarazo o síndromes hipertensivos gestacionales. Conocida como metildopa, es un antihipertensivo de primera elección en los casos de preeclampsia y eclampsia. Y también en el caso de aquella persona, aquella mujer que ya tuvo a su bebé y que presentó problemas de preeclampsia en el parto y que quedó con problemas de presión arterial alta, se le deja de tratamiento instaurado la alfametildopa, que es bastante segura utilizarla durante la lactancia. Entonces, ¿cómo actúa este medicamento? Estimula los receptores alfa 2, disminuye el tono de las arterias, disminuyendo la resistencia vascular periférica y causando la hipotensión o la bajada de la presión arterial. A diferencia de otros antihipertensivos, este no modifica el gasto cardíaco, por lo tanto es un buen fármaco, no me va a causar alteraciones de este tipo, no modifica el ritmo cardíaco, ni el ritmo ni el gasto, y me va a mantener una adecuada perfusión a nivel de los riñones, así que es bastante seguro, no tiene efectos teratogénicos, es decir, que no me causa deformidades durante la formación del bebé en el embarazo, es bastante seguro. Tiene un margen terapéutico, como les estaba diciendo, seguro, inclusive hasta en la lactancia materna. Por eso van a ver ustedes que paciente embarazada e inclusive que ya nació su bebé y tuvo problemas de preeclampsia, entonces se deja con el tratamiento instaurado de alfametildopa y obviamente con sus citas, y si esta señora se reguló sus cifras de tensión arterial, se puede suspender o se puede siempre prolongar el uso si todavía persiste el problema. Dentro de las reacciones puede causar más somnolencia a la embarazada, hipotensión, náuseas, mareo, fatiga y la disminución del líbido o del apetito sexual, pero que obviamente son reacciones manejables, no son reacciones severas o algo que me le va a causar deformidades o algo que me le va a causar un parto prematuro, no, nada de eso. Es bastante seguro el uso del alfametildopa. Y tiene la hidralacina, que es un potente vasodilatador periférico, pero este también es de uso en la UCI. El mecanismo de acción no está muy esclarecido todavía, nuestra fecha no es muy concreto. Se cree que interfiere como con el segundo mensajero, es decir, a nivel de los AMP cíclicos, y limitan, perdón, la liberación del calcio, lo cual se podría explicar un ligero bloqueo sobre el calcio, lo cual puede producir una relajación arteriolar y obviamente conducir al efecto hipotensor. Dentro de las reacciones comunes, las náuseas, los vómitos, los dolores de cabeza, los mareos, la congestión nasal, los angioedemas y el enrojecimiento sobre la piel. Asimismo, también las palpitaciones o las taquicardias. Esto se me fugó también, eran unas exposiciones. En el caso de ustedes, pues quedamos hasta acá en esta clase. Entonces, sin más pues que agregar, me despido. Estos son prácticamente un resumen de esta clase. Ya sabemos, ¿verdad?, que no podemos llevarlas presenciales porque obviamente pues tenemos el problema de la pandemia, pero claramente pues tratamos de llegar a ustedes siempre a través, aunque sea de videos, no importa que se los suba tarde, pero la cosa es no dejarlos en el aire. Disculpen las tardanzas, el problema es que hemos tenido bastantes capacitaciones, hemos tenido otros grupos que estar atendiendo, entonces he tenido esas pequeñas limitantes, pero aquí estoy con ustedes y claramente, ¿verdad?, que les facilité una guía la semana pasada para que vayan estudiando más puntualizado con las probables preguntas para el examen, ¿ok? Saludos, entonces chicos, cuídense por favor y vamos con el siguiente video que les voy a dejar.